motivo de dolor, oh Cristo. Si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos acá otra vez con... Creo que es que no tenemos... Ok. Estamos aquí nuevamente con el estudio bíblico. Vamos a continuar con la parte en la que quedamos del curso anterior. Los que tienen el librito es la página 5, ¿verdad? Es la que vamos a continuar y vamos a terminar hoy esa parte para iniciar la próxima semana con el capítulo 2. Entonces, en este momento vamos a hacer una oración y nos vamos a poner en las manos del Señor para que Él sea glorificado. Así que vamos a orar y darle al Señor la gloria y la honra, porque es a Él a quien se le da, ¿verdad? A quien le estamos dando la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Gracias porque eres tú quien nos estás conduciendo, nos estás guardando, y te estamos pidiendo a ti, Señor, tu bendición para que seas tú, oh Dios, dándonos siempre de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad. Te pedimos pues que seas tú, Señor, dándonos la guía en todo, y seas tú hablándonos, y que el estudio de esta tarde sea para la gloria de tu nombre y para la edificación nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con lo que es la parte sobre el perdón. Quiero hacer un pequeño resumen para los hermanos y las personas que se van conectando. Venimos hablando del perdón judicial divino, estamos hablando sobre la necesidad del perdón, y estamos hablando también sobre lo que es el mensaje del evangelio, ¿verdad? Que tiene que ver todo con el asunto del perdón. En el capítulo, en la página 5, que es lo que vamos a comenzar, hay una pregunta que es con la que vamos a iniciar, y es: ¿qué dice Dios con respecto a lo que somos nosotros?
Esto es importante porque tiene que ver con mi condición, y eso me ayuda a entender quién soy yo y por qué merezco ser perdonado. Entonces, no sé si parece, alguien pone por allí que no se escucha, no sé si está faltando audio. Ahí me están avisando. Creo que sí tengo sonido. Ok, volviendo al tema. En el caso de lo que dice la Biblia audio acerca del perdón, ¿qué es lo que dice Dios acerca de nosotros? Eso es una parte esencial, es una parte fundamental si queremos comprender y queremos entender lo que es el perdón. En el punto 1 hay dos pasajes, hay dos textos, bíblicos importantes, Eclesiastés 7:20 y Romanos 3:10. Eclesiastés 7:20, que es el que ustedes van a rellenar ahí, los que tienen el librito. Recuerden que el librito tiene, es autodidacta, ¿verdad? Entonces tiene secciones para rellenar, pero las secciones son solamente los textos bíblicos. Eclesiastés 7:20 es un pasaje muy significativo. Tiene que ver con lo que es el concepto bíblico acerca de lo que somos nosotros como personas y lo que somos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pecadores, y que estamos alejados de Dios y que estamos fuera de la santidad de Dios. Eclesiastés 7:20, recuerden que Eclesiastés escribe desde el punto de vista humano, y entonces allí esto es una realidad que todos los seres humanos pueden ver. Esta realidad todos los seres humanos lo sabemos. Dice Eclesiastés allí, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese principio esencial, básico, usted y yo tenemos que manejarlo con mucha propiedad si queremos entender el perdón, si queremos entender el perdón de Dios en nuestra vida. Porque si yo no hago eso, si yo no entiendo el concepto del pecado, no voy a entender el concepto del perdón. Dios está diciendo que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Y aquí quiero decir con un énfasis, y quiero hacerlo con mucho énfasis: los pastores pecan, los predicadores pecan, las personas que viven en santidad, que mucha gente dice que son creyentes muy santos y son de admirar, ellos también pecan. O sea, todos sin excepción pecamos en diferentes grados, pero hay pecado. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, sí hacemos el bien y podemos esforzarnos mucho, pero hay pecado. Dios está diciendo en este preciso momento que no hay ni justo ni aun uno. Eso lo dice Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. O sea, no tenemos nosotros justificación. Todos somos culpables. Ahora, esto es importante porque Dios lo que nos está diciendo es que la salvación es pura gracia, porque todos somos pecadores. Ahora, recuerden que habíamos hablado anteriormente que yo no puedo hablar del perdón a mi prójimo si no he entendido el perdón hacia mi vida como persona delante de un Dios justo y delante de un Dios santo. Vivimos ahorita una era donde ustedes saben que a la mayoría de las personas se ofenden por todo. La gente dice: yo no puedo creer en el infierno, eso es imposible. ¿Cómo un Dios de amor va a dar un infierno? Hay otros que dicen: bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento mandó matar niños y toda una sociedad? A veces esas percepciones son una mala lectura bíblica, en primer lugar. En segundo lugar, es una mala percepción porque lo estamos viendo como Eclesiastés solamente desde este ángulo y no estamos viendo el ángulo de Dios, donde la justicia de Dios tiene que ejercerse.
Como habíamos dicho, nadie está de acuerdo en que un homicida quede libre, nadie. Pero sí es necesario que todos recibamos justicia, tanto buena como mala, o sea, la justicia correcta. Si usted hace algo bueno, usted merece que se le reconozca. Si usted hace algo malo, merece que se le reconozca. Es decir, usted no puede evitar no reconocer, usted no puede evitar que la consecuencia de sus acciones surjan. Dios lo que está diciendo es que nuestras acciones siempre han sido pecaminosas, pero la gente a veces pone a Dios en la balanza porque no está entendiendo el mensaje de las Escrituras. En el siguiente punto dice que tenemos Mateo 18:25, que es un pasaje donde entendemos también una parábola del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de los dos acreedores? Y dice allí que no hay que nosotros, dice allí en ese pasaje: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Las deudas se tienen que pagar. Ahora, si yo no tengo los recursos, se procede a lo que es el embargo, a quitar todas las cosas, porque esa es la deuda. Cuando usted debe, no se le perdona hasta que pague. El término perdón es exclusivamente un término que lo vamos a ver más adelante. Los que tienen el librito, en la parte de abajo baja de su página, ahí está la explicación. Tiene que ver con dejar libre. Entonces, el concepto del perdón se maneja judicialmente, se maneja legalmente. Cuando usted tiene una deuda, usted ha cometido un pecado. ¿Por qué? Porque usted no está siguiendo el lineamiento. Mientras usted vaya pagando la deuda, usted no tiene pecado. Pero cuando usted deja de pagar la deuda, se transforma en pecado y viene el cobro. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que realmente, si yo no puedo pagar, voy a perderlo todo. Observen el versículo 25 de Mateo, el que tienen allí: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Esto es muy interesante, porque, hermanos, nosotros a veces creemos que Dios nos tiene que perdonar per se, porque sí. O sea, Dios tiene que perdonarme a mí, porque Dios es amor y es misericordia, y no estoy viendo que tengo una deuda. Las deudas no se regalan, se cobran y se tienen que pagar. La única manera es que alguien se haga responsable. He oído gente que el gobierno, por ejemplo, le ha perdonado una deuda, pero realmente no ha sido perdonada, ha habido un vicario. Los impuestos, todo el mundo ha pagado esa deuda. Cuando se condonan deudas, se tiene que sacar ese dinero de otro lado. Las cosas no son regaladas, nunca se regalan. Eso es lo que está diciendo el Señor, y esto es importante para entender el Evangelio de Jesucristo, porque hablamos de un Evangelio gratuito, pero hermano, nuestro Evangelio no es barato, nuestro Evangelio no es sin sentido ni sin valor, porque cuando yo no entiendo el sacrificio de Jesucristo, yo no estoy entendiendo lo que costó mi salvación. A mí me la dieron barata, a usted se la ofrecen barata, usted la tiene gratis. El Evangelio es gratuito. Dice Pablo que es necesario predicar el Evangelio y que el Evangelio es gratuito. Pero hermanos, no fue un Evangelio barato, es un Evangelio costosísimo. No hay una sangre que cueste la del Hijo de Dios, es la sangre más costosa de todas. Es decir, hubo un vicario, al igual que como hace el gobierno cuando condona una deuda, que tiene que sacarla de otro y otros son los que pagan, se den o no cuenta. En este caso es Jesús quien tiene que hacerlo. Por eso dice que los que debemos, los que hemos pecado, los que no tenemos perdón, se nos va a cobrar. Si usted lee la parábola de Mateo 18, usted va a ver, y la vamos a ver más adelante en otras lecciones, usted va a ver que mucha gente le cobra a otros deudas de ofensas, deudas de odio, deudas de rencor. Hay personas que se resienten tanto con su pastor, por ejemplo, que no lo ven como su pastor y comienzan a tratarlo de una manera muy distinta. Hay personas, pastores, que ven a un hermano que hizo algo y lo comienzan a ver con desdén, comienzan a generarle problemas. De uno o de otro lado puede suceder.
Pero ¿por qué sucede eso? Sucede por una simple razón, una razón muy básica. No hemos entendido que somos deudores delante de Dios. Todos los días le hemos ofendido. Todos los días hemos hecho algo que a Él le ha ofendido. Y Dios ha puesto su ley. ¿Y cuántas veces usted y yo no nos hemos levantado en la mañana atareados, urgidos, porque nos acostamos tarde y cansados, y nos levantamos en carrera y nos alistamos para ir al culto un domingo y no nos acordamos de darle gracias y de orar? Y cuando llegamos a la iglesia, como que si nada hubiese pasado, cuando en las escrituras es bien importante que yo me tengo que acordar de Él todos los días. Y eso es una ofensa, me hago deudor, con algo que olvidé me hago deudor. Entonces Dios lo que quiere mostrarnos es que cuando yo no perdono a alguien, yo soy igualmente deudor, y las deudas se deben pagar de la manera que se deban pagar, y si eso equivale a llegar a juicio, pues no tenemos opciones, hay que llegar a juicio. Y por esa razón yo tengo que pensar en lo que está sucediendo a mi alrededor. Ahora, hay un pasaje, porque ustedes, los que tienen el librito allí, en el punto 3, que es el de Romanos 3:20. Hay personas que creen que porque van a la iglesia, porque son buenos creyentes, porque son excelentes diezmadores, ofrendantes, creen que Dios tiene que bendecirles. Ve el versículo 20 de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley, y hago énfasis, y si usted tiene algo con qué marcar, marque ahí obras de la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, la ley aquí y en todo el Nuevo Testamento es una referencia a Jesucristo el Señor. A la ley de Moisés. Y no estamos hablando de Jesucristo el Señor, estamos hablando de la ley de Moisés. Siempre que aparece la palabra ley, es la ley de Moisés. No es nuestra ley costarricense, ni la ley de Roma, ni la ley de ningún lado. Es la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés dice que da conocimiento del pecado. Vea lo importante de esto, hermano y que me escucha. Cuando yo voy al culto, yo no soy de la ley, usted tampoco, somos iglesia, somos de una iglesia y pertenecemos a la era de la iglesia. Pero usted cuando va a la iglesia y comienza a dar su diezmo para tener contento a Dios, y usted comienza a pagar su diezmo, y oigo a muchos predicadores usar el Antiguo Testamento para hablar del diezmo, es preocupante, porque estamos hablando de obras de la ley. El diezmo cristiano, cuando lo entendemos bien, y quiero hacer un paréntesis si me lo permite, el diezmo cristiano, según Hebreos capítulo 7, está fundamentado al diezmo de Abraham, no al diezmo de Moisés. Malaquías 3:10 no equivale a nosotros para nada, ni se aplica a nosotros para nada. No tiene nada que ver. El diezmo, dice Hebreos 7, es la única parte donde se menciona específicamente en relación a una iglesia en el Nuevo Testamento, y se aplica en relación a Abraham. ¿Qué significa esto? Que el diezmo sí yo tengo que darlo, sí yo tengo que ser fiel, pero no lo soy para que Dios no se enoje, ni lo soy para que Él me dé. Lo soy porque estoy agradecido con Dios, porque sé lo que Él ha hecho y porque entiendo la obra redentora que el Señor ha hecho. Yo no puedo pagar el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo por lo menos soy agradecido. Y con lo poquito que hay, como dijo el rey David en 1 de Crónicas, en el último capítulo, de lo mucho que nos das, de eso te damos. Entonces, el diezmo es una obra de agradecimiento por el sacrificio de Jesús y por las bendiciones que ese perdón me atribuyen a mí por pura gracia. Por esa razón, cuando hablamos de perdón, tenemos que tener cuidado con el concepto de la ley. Todo lo que yo haga por la ley o en obras para agradar a Dios me puede condenar. Porque la Biblia me dice que nadie por las obras de la ley será justificado. Nadie, absolutamente nadie. Si usted va a la iglesia todos los días, no crea que por eso Dios le va a perdonar sus pecados.
La Biblia dice que la única manera que para mí, como hijo de Dios, me perdona mis pecados es confesándolos y es apartándome de ellos. A un pecador que no conoce a Cristo, la única manera de que sus pecados sean perdonados no es confesándolos. La única manera de que sus pecados sean perdonados es arrepintiéndose de ellos y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador para que Él le perdone los pecados. Porque para usted y para mí, que somos hijos de Dios, los pecados están perdonados, pero yo tengo que pedir perdón para restablecer comunión, que es lo que vamos a ver en unos estudios más adelante. Ahora, hay otro pasaje en Romanos 6:23, todos lo conocemos, que también ustedes lo tienen allí en su libro, que dice el apóstol Pablo, dice en ese pasaje, porque la paga, vea qué importante, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y si yo me quedo por allí, no sigo leyendo o comprendiendo lo que resta del pasaje, yo no voy a entender por qué es una dádiva. Una dádiva, algunos dicen, es un regalo. El concepto griego es más que eso. Un regalo usted se lo da a un hijo, a quien ama y a quien usted daría cualquier cosa. Una dádiva usted se lo da a su esposa o a su esposo. Una dádiva se lo da usted a su padre y a su madre. Pero el concepto bíblico de dádiva es que usted llega a darle un regalo a un reo, a una persona prisionera, porque el concepto de pecado que tiene que ser pagado más la dádiva es como que si usted fuera a la Reforma o fuera a cualquier cárcel y usted llegara con un gran regalo y usted le dijera a un preso: yo le voy a regalar a usted una casa, le voy a regalar a usted una vida y le voy a dar a usted una cuenta bancaria. Es más o menos lo que el Señor está haciendo. Eso no lo haríamos nosotros, pero es lo que está diciendo allí. O sea, la dádiva de Dios es vida eterna, y viene la frase que Pablo utiliza más de 85 veces en sus cartas: en Cristo. Esa frase en Cristo le revela a usted y me revela a mí el significado de la salvación. La dádiva es en Cristo. ¿Por qué es en Cristo? Porque Él sí pagó el pecado. Por nosotros se hizo pecado, fue a la cruz, murió en la cruz, sufrió los dolores, no solamente dolores físicos, sufrió la separación de su Padre Celestial. Y Él clamó allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó la separación de Dios. Él experimentó el juicio de Dios para que usted y yo no lo pasáramos. Por eso es una dádiva. Es una dádiva maravillosa que usted tiene, porque Cristo Jesús murió por usted. Eso es perdón. Y espero que le ayude a ir entendiendo si tiene un problema con alguien, porque eso es perdón. Perdón no es simular que no siento nada. Perdón es hacer puntos fijos, puntos específicos, puntuales, que hacen que realmente usted ha dado el perdón a esa persona. No es cierto, y oigo a mucha gente usando Biblias modernas, y con todo el respeto si alguno la usa, no estoy de acuerdo con las Biblias modernas, porque quita el sentido real de lo que habla Dios. Dios no quiere ser su amigo. Dios solo quiere darle paz para que usted sea libre y poder convertirlo en su hijo. Dios no quiere ser su amigo. Mucha gente dice que Abraham era amigo de Dios. Sí, Abraham, porque no estaba Cristo Jesús. Pero usted y yo no somos amigos de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. Y eso tiene que ver mucho con el perdón. Ahora, esto me está diciendo que si el pecado es muerte y yo no puedo hacer otra cosa, tiene que haber alguien que me otorgue el perdón. La salvación, el Evangelio de Jesucristo, gira alrededor del concepto del perdón. No hay evangelio si yo no hablo del perdón. Muchas personas hablan de Dios como un juez, y a los pecadores no creyentes, a los que están perdidos, les dicen: es que viene un infierno, y viene un juicio, y viene esto, y viene aquello, viene una gran tribulación, han oído a los predicadores modernos que se basan casi solo en eso para atraer multitudes. La gente llega con temor, pero no entiende lo que está pasando, porque no les están diciendo que aunque hay un juicio, sí, hay un castigo, y es cierto, y hay un Dios que tiene que juzgar y castigar,
Ese Dios lleno de amor y misericordia otorga el perdón gratuitamente en Cristo Jesús. Y hemos olvidado esa parte esencial de nuestro Evangelio, del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que tenemos que ir comprendiendo el concepto del perdón. Y les voy a mencionar a ustedes, ustedes los que tienen el librito y los que no lo tienen, se los voy a mencionar. En la página 5 están los siete conceptos humanos. Hay más, pero vamos a ver 7 conceptos humanos brevemente, así rápidamente, que mucha gente menciona sobre el perdón. El primero es muy común: perdonar es olvidar. Si usted perdonó, usted olvida, le dicen a uno. Bueno, hermanos, es muy complicado. No creo que haya alguien que pueda sacar de su mente, sacar allí de su cerebro un recuerdo malo y oscuro y tirarlo y ya se fue, se olvidó. Allí queda. Usted no puede olvidar porque Dios lo hizo para recordar. Y entonces hay gente que utiliza un pasaje de la Biblia donde dice que el Señor, cuando nos perdonó, arrojó nuestros pecados al fondo del mar y no volvió a acordarse de ellos. Vea que eso sería una mala interpretación si yo digo que él olvidó. Lo que la Biblia está diciendo es que los pecados que arrojó al mar no los recuerda para juzgar. Léase el contexto de ese pasaje. Y me imagino que muchos saben cuál es el texto bíblico. Usted tiene que buscar el contexto y usted se va a dar cuenta que cuando dice eso, no es que él olvida. Imagínese un Dios que se le olviden las cosas, que se le olvidó que usted pecó, que se le olvidó que usted hizo algo malo. Ya no sería un Dios omnisciente, no sería un Dios que todo lo sabe. Dios todo lo sabe, Él nunca olvida. Lo que pasa es que Él no recuerda para condenar. Él va a recordar los pecados, pero a la vez Él va a recordar que en Cristo Jesús usted fue perdonado. Entonces ya no tiene significado volverlo a estar repitiendo. Eso es lo que está diciendo. Eso es igual con nosotros. Usted no puede olvidar. No crea esa mentira del mundo y del diablo de que perdonar es olvidar. La otra es que el que no perdona es del diablo. Depende. A veces sí. A veces muchas personas no perdonan porque no quieren. Pero vamos a ver más adelante, cuando hablamos del perdón vertical y horizontal, que usted no puede perdonar todo. Hay cosas que usted no puede perdonar que yo no puedo perdonar. Recuerden que perdonar es liberar. Entonces yo no puedo dejar a ciertas acciones sin trato. Tengo que solucionarlo. No puedo perdonar por el bien de todo y olvidarlo. Tengo que seguir ciertos lineamientos. Eso lo vamos a ver más adelante. El tercer punto que mucha gente dice es que el perdonar es no sentir nada por el mal recibido. Es quedar libre de eso. Tampoco es cierto. Usted es un ser emocional. Si usted está tranquilo y alguien llega y le comienza a gritar y a gritar y a gritar y a gritar, usted puede tener el Espíritu Santo completamente, pero hasta el Espíritu Santo se va a enojar. O sea, el hecho de enojarse, Dios se enoja. Enojarse no es malo. El hecho que usted se aire no es malo. Es parte de nuestra naturaleza. Dios se enoja. Lo malo es que la ira me domine. Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces observe que airarse no es malo, pero no puedo pecar dejando que la ira me domine todo el día. Las emociones son parte de su vida. Usted no se sienta mal si alguien le gritó, le dijo algo injusto, le hizo algo injusto y usted sintió ira, sintió enojo en ese momento. No se sienta mal por eso, es normal que así sea. El problema es que si usted se enoja y comienza a gritarle al otro y comienza a hacer ya un pleito, a ese sí es un problema, porque ahí sí hay pecado. Yo puedo enojarme, pero tengo que controlarlo. El dominio del enojo es una característica de una persona llena del Espíritu Santo. La última característica del fruto del Espíritu Santo en Efesios es dominio propio. Yo tengo que tener dominio. Ahora, observe que en el punto 4 dice que el que perdona no tiene sentimientos contra la otra persona. Eso ya lo vimos, eso tampoco es correcto. El punto 5 dice el perdón solo Dios puede darlo, yo no. Eso es una excusa barata, porque Dios me permite perdonar. Sí le quiero decir que no es fácil perdonar, y lo vamos a ver más adelante. Hay todo un proceso para lograrlo, pero todo el proceso empieza cuando usted entiende el sacrificio de Cristo y entiende cómo Dios le perdona a usted.
El punto 6 y 7 dice, perdonar es ignorar que otros me hacen daño, o el perdón me exige que me muestre como si nada haya pasado cuando me ofenden. Esos no son conceptos correctos del perdón. En el párrafo que ustedes tienen allí, dice que el concepto del perdón es dejar libre. La palabra perdonar viene del latín, ¿verdad? Y significa dejar completa y absolutamente libre a alguien. ¿Ok? Es donar el problema, dejarlo ir. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de cómo perdona. Es muy sencillo, usted ya lo ha hecho varias veces, yo sé que sí. A usted alguien le debe plata y le debe cierta cantidad de dinero. Y usted va donde esa persona y le cobra, pero la persona no le paga. Le da vueltas y vueltas y no hay pago. Pero usted quiere a esa persona, usted aprecia a esa persona, usted aprecia la amistad. Entonces usted dice, bueno, no importa, de por sí no era mucho, que se lo deje. Le echamos tierra, decimos en Costa Rica. Que se lo deje. Cuando usted vuelve a verlo, ya usted ni se acuerda de la deuda. En el sentido de que usted habla con él, recuerda que le debe a los inicios del tiempo, pero llega el momento en que usted casi que ya ni lo toma en cuenta. No se le ha olvidado que le debe, pero usted lo dejó libre. Dejó de molestarlo, dejó de culparlo, dejó de hablar mal de él con otras personas, dejó de hacer muchas cosas porque usted lo dejó libre. Eso es perdonar. El concepto del perdón es dejar libre a alguien. Es regalar definitivamente al deudor aquello que se nos debía. Entonces él me debe, pero yo se lo regalo y me desentiendo de eso. Jesús está en el cielo y antes de venir a la tierra, y Jesucristo es quien se ofrece. Alguna gente dice que Dios Padre entregó a su Hijo y entiende la palabra entregar como que Dios lo obligó a ir. No, el Hijo se dio a sí mismo. Él dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. ¿Qué es lo que significa esto? Significa, hermanos, que Jesús fue quien tomó la decisión de morir por usted y por mí. Y el Padre, lleno de amor, dejó a su Hijo hacerlo. Él entregó a su Hijo. Es el mismo concepto que está en Romanos 1 con los homosexuales. Los entregó a pasiones. Es decir, los dejó hacer las cosas pecaminosas y Dios solamente se apartó. Lo que está diciendo con Jesús cuando dice que lo entregó, el concepto es el mismo. Él no interviene en la decisión que está tomando Jesús. No estoy diciendo que es igual a los homosexuales. Dios perdone si se entendió de esa forma. Esto es un pecado terrible que lo vamos a ver después, porque también está en el concepto del perdón. Pero en el caso de Jesús, Jesús simplemente decidió por amor a nosotros ofrecerse en la cruz y el Padre lo entregó, el Padre lo dejó ir. Jesús se entrega por nosotros, porque hay un principio, hermanos, legal de la ley de Dios que no podemos violentar nunca, y es que el pecado debe ser castigado. No importa si es pequeño o grande, no importa cómo yo y usted lo califiquemos, todo pecado, toda cosa contra Dios debe ser castigada. En la página 6 vamos a ver la aplicación del perdón bíblico. El perdón a veces se otorga a personas no salvas. Por eso es que alguna gente se confunde. Hay personas en este mundo que viven mal, pecaminosamente hablando, y les va bien, no se enferman, no tienen problemas, no tienen dificultades, se enriquecen. Mucha gente dice, bueno, es el diablo porque él es el dueño y es el diablo el que maneja esto o aquello. Pero quizás hemos olvidado que el Dios de amor puede perdonar incluso a ellos. No van a ser salvos. El perdón no necesariamente significa salvación. No todo perdonado es salvado, pero todo salvado es perdonado. Y hay que entender ese concepto. ¿Recuerdan el caso de los 10 leprosos? Allí en la página 6. ¿Quién fue realmente salvo y quiénes solamente perdonados? Hubieron 10 personas perdonadas, sanadas, pero solamente uno fue salvado. ¿Por qué solo uno fue salvado? Porque él, de su corazón, entendió el mensaje, comprendió el perdón y se acercó a Dios. Quiero hablarle a los creyentes, a los
hijos de Dios. Yo sé que usted a veces se ha quejado de Dios, todos lo hemos hecho en algún momento de la vida. Y hemos dicho, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y hemos olvidado el perdón. A veces nos pasa como los 10 leprosos, se nos olvida ver lo que Cristo ha logrado en mí y veo solo un detalle y me enojo mucho con eso. Cuando Dios me ha perdonado todos mis pecados. Y los impíos, usted puede evangelizar a alguien, le ha pasado, a los pastores, hermanos que predican, evangelizan, enseñan, lo han vivido. Usted puede enseñarle a una persona, ayudarle a salir del vicio, del licor, del pecado. Y usted dice, qué bueno, cómo va saliendo adelante, qué bueno, ya es un hermano, a veces creemos que son hermanos. De repente no vuelve a la iglesia, de repente no le vuelve a llamar a usted. Tiene un estilo de vida mejorado porque usted le enseñó a vivir bajo principios, pero él no vuelve a hablar de Dios, ni le interesa a Dios. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Simplemente fue uno de los 10, de los 9. No era ese número 1 que aceptó a Jesús como Salvador. Nos sucede mucho, el perdón de Dios se extiende porque Él es un Dios lleno de amor. La salvación, como dije, incluye el perdón, pero no todos los que han recibido el perdón incluyen la salvación. Y esto es un concepto un poco fino para entender, es una línea muy fina, pero es un concepto bíblico. Ahora, Dios ha hecho provisión para que usted y yo seamos perdonados. Dios ha hecho una provisión a usted para que usted sea perdonado, para que usted reciba vida eterna. Y esa provisión, entendámosla bien, porque es lo que usted va a hacer cuando tiene un conflicto con alguien, o bien, si yo produje un conflicto, tengo el deber de buscar que esa persona me perdone. Pero vamos a hablar ahorita de Dios en relación a nosotros. La primera es la provisión de Dios para el perdón. En el punto 1 dice lo que Dios dio para cubrir los pecados. Y tenemos Juan 3:16. Todos conocemos ese hermoso pasaje, todos lo sabemos de memoria, todos entendemos la maravilla del pasaje bíblico, porque dice el Señor allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje, hermanos, es un pasaje significativo para el perdón. Vea la primera frase, porque de tal manera. Esa frase, en el idioma original, en el griego, tiene la idea de que era la única manera de expresar el amor Dios al mundo. La única manera era dando a su unigénito Hijo. No había otra manera. No había otra forma. Dios, que es sabio y que lo conoce todo, Él sabía que no había otra manera. La Biblia nos está diciendo, es la única manera. Porque de tal manera, algunos usan el término como que era una gran expresión de amor. Y cierto, eso incluye, pero el concepto básico es que no hay otra manera. No hay otra manera de salvarle, de salvarnos. Si Cristo Jesús no muere en la cruz, no hay manera de ser salvos, porque Él era santo y perfecto. Nosotros no. Nosotros somos pecadores, no podemos alcanzar la justicia de Dios, somos deudores, no podemos alcanzar su perdón. Tenía que haber un vicario, tenía que haber una persona que estuviera en lugar nuestro. Por eso cuando oyen en algunas religiones que hablan del vicario de Cristo, es bien blasfemo eso, porque está diciendo que tomó el lugar de Cristo. La Biblia nos está diciendo que el Hijo de Dios tenía que venir para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, o que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe aquí las cláusulas. Que ha dado a su Hijo unigénito. La frase Hijo unigénito es esencial para nosotros. ¿Por qué es esencial? Porque Jesús es Hijo unigénito cuando es engendrado en el vientre de María, cuando el Espíritu Santo lo pone en el vientre de María. Él se hace en el Hijo unigénito de Dios
físicamente hablando, humanamente hablando, es Dios hecho carne. Ese hombre es la única manera en que Dios pudo amar al mundo. Por eso, cuando usted entiende esto y lee los evangelios y lee a los fariseos que no entienden el valor de Jesucristo, nuestro Señor, realmente eriza la piel, porque ¿cómo no van a entender el valor que tenía ese hombre? Y ellos sabían que era el Hijo de Dios. Actualmente mucha gente vende un evangelio barato, un Dios que se vende por plata y por promesas, un Dios que se vende por un diezmo, un Dios que se vende por una fidelidad a la iglesia, un Dios que le quita a usted una bendición porque simplemente usted no diezmó o no ofrendó. Es un evangelio tan barato que realmente no vale la pena ese evangelio. Pero cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, del evangelio que está en la Biblia, hermanos, qué caro que es. Usted no lleva un evangelio barato, usted lleva el evangelio más costoso, el que costó más de todas las cosas. Se ofrece gratuito, pero su valor es incalculable, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel o cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea el poder maravilloso de la redención, pero todo basado al perdón. El mundo está condenado, el mundo está perdido, pero Él dice para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos perdidos, este mundo está perdido. No se asuste de que nuestro gobierno y los gobiernos de otros países y en otros lugares están haciendo la maldad. Más bien sorprendámonos que nuestro país y el mundo ha tenido una relativa vida buena. Este mundo está perdido. Satanás gobierna esto. Pero gracias a que Cristo Jesús es el Rey sobre todas las cosas y Satanás se tiene que doblegar y doblar su rodilla frente a nuestro Salvador, Él, en su gracia y misericordia, nos ha otorgado un país precioso, una libertad maravillosa. En otros países, aunque no es igual o tal vez es más libre o más restrictivo, no sé, depende del país, pero aún así Dios ha tenido control de todo porque nos ama. Hermanos, lo que sucede en Arabia, lo que sucede en otros países, en China comunista, lo que sucede en Venezuela, lo que estamos viendo en nuestros países, es simplemente, hermanos, es simplemente la realidad de los seres humanos. No tenemos más que perdición. Pero usted y yo que hemos creído en Jesús, somos libres. Ahora, ¿por qué yo me enojo con el impío que me hace daño? ¿Y por qué me enojo tanto con aquel que me robó, con el que me golpeó en la mejilla porque le prediqué el evangelio, o con el que me estafó porque dicen que todos los cristianos no somos mensos, y porque dicen un montón de cosas? ¿Por qué me enojo con él? Él está perdido. Él no conoce a Dios. Él no tiene vida. Él está muerto, separado de Dios. Nosotros tenemos a Jesucristo. Por eso tenemos que aprender a perdonar a los otros. No os venguéis, dice Romanos capítulo 12, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque tanto el pecador como yo, que soy salvo, somos igualmente necesitados de un Salvador. La diferencia es que Él no ha creído, Él no ha sido salvado, pero yo sí. Entonces tengo que aprender eso en mi vida. Yo sé que no es fácil, y como vamos a ver más adelante es todo un proceso, pero usted puede salir y puede perdonar, porque Cristo le ha perdonado a usted. Ahora, por eso en el punto 2 dice que Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 y 1 Corintios 15, del 3 al 4, encontramos lo que Cristo logró en la cruz por nosotros. Vamos a ver Romanos 5:8 primero. Y observe que, bueno, ya lo hemos leído, pero observe lo que dice ese pasaje tan rico y tan maravilloso. Mas Dios muestra, mas Dios hace público su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cada vez que yo recuerdo el día que yo recibí a Jesús como mi Salvador, cada vez que yo recuerdo el momento en que Él me libró de mis pecados, cada vez que yo recuerdo el día que Jesús me hizo su hijo, me dan ganas de llorar de alegría, no de tristeza. Siento una emoción profunda cuando recuerdo lo que era y lo que soy ahora en Jesús. Y mucha gente me conoció por muchos años y saben que yo nunca he tomado, nunca he fumado, nunca he hecho nada. Pero cuando yo entendí el perdón de Dios y me di cuenta hacia dónde yo iba, hermanos, eso es increíble. ¿Qué logró Jesús? ¿Qué logró Jesús? Logró mostrarme el amor de Dios en mi vida. Logré disfrutar el amor que a veces digo tener y que a veces digo creer, pero que realmente no lo he experimentado. Jesucristo es el único que me muestra su amor. Rico amor, maravilloso amor. Por eso siempre he dicho, Dios es bueno. Él no puede ser otra cosa más que bueno. Él no puede ser otra cosa más que maravilloso. Ese Jesús, siempre bueno. Y cuando veo que Él va a juzgar a los pecadores, yo no lo veo malo. Yo no veo el por qué, no me pregunto por qué los va a castigar si lo merecemos. Yo más bien me pregunto por qué nos salvó, si no tenemos nada que darle. Somos como los gusanos, dice el profeta, no tenemos nada de valor. El otro pasaje es 1 Corintios 15, 3 y 4. Allí Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esta frase es importante porque esto es una enseñanza que Pablo recibe de nuestro Señor Jesús, pero por el contexto parece que Pablo entendió bien el Evangelio porque alguien le explicó, probablemente un apóstol. Bueno, en Gálatas dice que él visitó a Pedro, es muy probable que él explicara eso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y esa última frase, conforme a las Escrituras, a usted y a mí debería ser significativa. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender qué dicen las Escrituras acerca de la muerte de Jesús. Había un cordero en el Antiguo Testamento que tenía que morir por los pecados de la persona que lo ofrecía. ¿Y sabe qué hacía esta persona? Ponía el corderito, tenía que tener un año, muy significativo, 12 meses, tenía que ser sin defecto. No dice que fuera blanco, él dice que es sin defecto. Mucha gente ha sacado el concepto de que el corderito era blanco. No, podía ser de otros colores, pero tenía que ser sin defecto. Los colores no son defecto, y hago paréntesis. La xenofobia y el racismo es causa de nuestro pecado. Dios nunca ha dicho que los colores tienen defecto. Al contrario, aunque simbolizan ciertas cosas, no tienen defecto. Los corderitos podían tener otros colores, pero Él era sin defecto. Ahora, hay una cosa aquí interesante. Ellos ponían en la cabeza del corderito las manos, y el padre de familia, no el sacerdote, el padre de familia cortaba el cuello del corderito y lo dejaba morir desangrado. Si ese padre entendía el significado de que ese corderito estaba muriendo para que sus hijos, para que su esposa, para que él no fueran a la muerte, yo imagino que temblaban sus manos cuando lo hacía, porque él entendía el significado de ese sacrificio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Usted y yo, de alguna manera, cuando creemos en Él, fue como ponerle las manos en la cabeza a Jesús y haberlo degollado para que nosotros no muriéramos. Eso debería significar mucho para usted y para mí. Eso debería ser maravillosamente el concepto del perdón. Qué Dios tan bueno tenemos, qué Salvador tan maravilloso. El verso 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos pasajes son el Evangelio. Usted quiere hablarle el Evangelio a alguien, no le diga que Dios lo ama, que Dios lo quiere, que Dios tiene un plan maravilloso, y se le olvida decirle que Él murió por usted, por Él en la cruz, que Él murió porque Él era pecador, porque merecía ser castigado, que Cristo murió por sus pecados. No se le olvide decirle eso. El Evangelio barato no enseña el sacrificio de Cristo. Él fue sepultado
y Él resucitó al tercer día. Por eso para nosotros el bautismo es tan importante como se hace y como Dios enseña en la Escritura que debe hacerse un bautismo. Es por esa razón. El tiempo vuela, así que hermanos, vamos a correr un poquito para concluir esta lección. Si usted tiene alguna pregunta, envíela por el WhatsApp. El único camino, según Colosenses 1:20, tenemos allí que hay un solo camino, hay un único camino, y dice que es Jesucristo, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo creo que ya está entendiendo usted qué significan esos pasajes. Toma otro sentido cuando yo comprendo el valor de la sangre de nuestro Salvador, cuando yo comprendo el valor de lo que Él hizo. Él es el único camino, y Él es la única verdad, y Él es la única forma de llegar a la vida. Ahora, el cristianismo bíblico nunca le va a decir a usted haga algo. El cristianismo bíblico le va a decir Cristo lo hizo todo por usted. Nunca el evangelio le va a decir a usted que haga algo. Los hermanos de la iglesia y los hermanos que me conocen saben, nunca les he pedido el diezmo, por ejemplo, porque el evangelio no es hacer. El evangelio dice está hecho. Usted da el diezmo por obediencia y amor. El diezmo es diferente a la ofrenda. Y si tiene dudas, con mucho gusto, si me escribe le puedo ayudar. Pero el diezmo no se pide. El diezmo es algo que nace en el corazón de cada hijo de Dios. Y usted de corazón se lo da a Jesús. Ahora, el diezmo cuando llega a la iglesia, es la iglesia la que lo administra, no es el pastor. Yo como pastor no debo tocar dinero de la iglesia, porque es la iglesia la que lo administra. Y el pastor recibe un salario, nada más. Pero cuando hablamos nosotros de lo que yo doy, es pura gracia, es en agradecimiento a Dios. Ahora, dice en el punto 1 y 2 de la parte baja de su lección allí, ¿qué pagó Jesús en la cruz? Bueno, antes de responder, dice que leamos Juan 19:30. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ya está todo consumado, ya está todo terminado. Ahora, en Romanos 5:8, leemos otra vez, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Recuerda lo que significa eso? Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El evangelio que se predica en las calles, usted lo oye y mucha gente lo escucha y se hacen grandes reuniones y la gente canta y la gente hace un montón de cosas, pero cuando llegan a casa, llegan vacíos, llegan culpables y llegan tristes. Al otro domingo vuelven a una iglesia para satisfacer esa necesidad y vuelven a gritar y vuelven a cantar y vuelven a hacer todo, pero siguen tristes. El evangelio que predicamos no hace eso. Si usted ha creído en Jesús como Señor y Salvador, usted va a la iglesia no para sentirse bien. Y usted no va a la iglesia para decir qué bonita la predicación, cómo me edificó. Usted va a la iglesia porque agradece a Dios, porque le ama, porque le obedece y porque Dios le va a hablar cómo mejorar su vida. Y usted va a decir, Señor, gracias. No me gustó quizás el mensaje, qué duro que me dieron, pero Dios es tu palabra y la quiero obedecer. Es diferente el concepto y vivimos felices. Por eso es que cuando hablamos de la muerte de Cristo Jesús, hablamos de algo que nadie puede hacer. Solo Jesús pudo ofrecerle a usted y puede ofrecerle a usted el perdón de pecados. Si usted es hijo de Dios, usted no se va a perder, la salvación es eterna, pero debe confesar sus pecados. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a hablar sobre lo que significa el perdón judicial repetitivo. Estamos hablando del perdón judicial que Jesús ha establecido. Vamos a hablar después del perdón judicial repetitivo. Los que tienen el libro pueden ir adelantando y si tienen preguntas, con mucho gusto envíalas al WhatsApp y se las vamos a responder en la siguiente lección con muchísimo gusto. Ahora quiero terminar, y disculpen porque sí quisiera terminar la parte del concepto de recompensa.
¿Por qué es importante hablar de la recompensa? Porque la recompensa usted la va a recibir si es obediente a Dios o si es desobediente a Dios. Es decir, la recompensa no se puede repetir. La recompensa no es retributiva y la recompensa no es gracia. La recompensa no siempre es buena tampoco. La recompensa de los que pecan es su castigo y su muerte. La recompensa de los que obedecen es la bendición de Dios en sus vidas. Y hay otras cosas que el Señor ofrece, que podemos hablarlo después. La palabra recompensa tiene que ver con el concepto de pagar algo. ¿Recuerdan? Aquí vamos entendiendo un principio. Si yo soy deudor, Mateo capítulo 6, si yo soy deudor y Dios me demanda pagar la deuda, me está hablando del perdón. Cuando hablamos de la recompensa, es que cuando yo obedezco a Dios, Dios me devuelve o Dios me perdona dándome una recompensa. No solo me perdona, no solo me quita la culpa, sino que me paga por haber sido obediente. Me paga por tener una entrega a lo que Él dice. Por eso Mateo 5:46 nos dice allí la escritura que debemos obedecer, tenemos que hacer el bien a los que nos hacen daño, tenemos que estar dispuestos a orar por los que nos persiguen y tenemos que recibir a otros haciéndoles bien a pesar del mal que nos hagan. Según estos pasajes que ya leímos, hermanos, la recompensa que se recibe por la obediencia o la desobediencia será en relación a las acciones tomadas. ¿Usted qué va a hacer con su vida? Quizás tenga problemas con alguien. No crea que yo no los he tenido. No quiero aparentar que yo nunca he tenido problemas. Sí he tenido muchos problemas. He cometido pecados. He cometido errores en mi vida. He tenido conflictos con personas. De hecho, yo tuve con alguien un conflicto que duró como 2 o 3 años. Pero cuando yo aprendí lo del perdón, aprendí a ser humilde y aprendí a caminar y buscar a esa persona y decirle, me equivoqué, me perdona, necesito que me perdone. Y gracias a Dios sucedió y ahora somos otra vez iguales. No iguales, la relación cambia, pero yo no tengo ya problemas con él. No ando escondiéndome cada vez que lo veo, ni me ando pasando de acera. Donde lo veo lo puedo saludar con mi cabeza erguida y puedo darle la mano con seguridad. Bueno, ahora por el coronavirus no, pero podemos hacer eso. Usted necesita hacer varias cosas, pero recuerde algo y quiero que lo ponga en práctica. No vaya corriendo, esto es algo que se va aprendiendo. Solamente le voy a dar los 4 principios que están en el folleto. Perdonar no elimina los sentimientos ni la verdad. Es decir, si a usted lo ofendieron es cierto. Y si a usted le dolió es cierto. Y si usted sintió sentimientos en contra de alguien, son ciertos. No niegue lo que tiene. Y no siempre los sentimientos son malos. ¿Ok? Perdonar es una decisión con fines legales, no es emocional. Usted nunca debe sentir, pueda que sí, pueda que no, pero no es necesario que usted sienta ganas de perdonar. Usted debe obedecer, aunque no quiera hacerlo. Y cuando usted decide perdonar y vienen las emociones, usted tiene que decirse la verdad, Señor, ¿por qué siento esto? Yo perdoné. Y dígase la verdad. Siempre le he dicho a mis aconsejados, los que llegan a la iglesia o los que llegan a pedirme consejo de cualquier índole, yo siempre les doy un principio: dígase la verdad. ¿Saben por qué digo siempre eso? A todos los que llegan les digo, dígase la verdad. Y comienzo a darles una lista de las verdades que dice la Biblia. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad, en referencia a Él mismo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Perdonar es dejar libre. Conozca la verdad y usted va a experimentar el perdón. Perdonar es un acto que se extiende a quien no merece ser perdonado. Ese acto es lo que llamamos perdón vertical. Hay un perdón horizontal que es diferente. Que en la Biblia hay 2 tipos de perdón que usted como creyente debe exponer, que lo vamos a ver la otra semana. Entre 2 o 3 semanas vamos a ver lo que es el perdón horizontal y vertical. Y por último, perdonar, bueno, ya lo vimos, tiene las 2 vías, horizontal y vertical, que lo vamos a ver más adelante y se los voy a ir explicando. Espero, hermanos, que hoy haya sido de bendición para ustedes el estudio.
sí le animo a que reflexione, repase, lea, medite en los pasajes, no lo haga a la carrera, tome esos versículos, léalos, saborelos, saque por aparte en un libro, en una libreta, todos los verbos principales. Saque el verbo principal y los secundarios. Haga una lista de esos verbos, entiéndalos. Saque si hay adverbios, sujetos, a quién está aplicado, por qué se dice, cómo se dice. Hay un pasaje anterior que me habla de eso. Buscar las referencias que su propia Biblia tiene allí. Estudie la Biblia. No estudie lo que yo digo. Yo soy pastor, pero soy igualmente pecador, y yo necesito de Jesucristo, mi Señor, y necesito que Él siempre me esté ayudando en todo. Y todos los días me tengo que acercar a decirle: perdón, Jesús, porque yo hice mal delante de tus ojos. Usted no tiene allí en la pantalla un hombre sin pecados. Usted tiene un hombre perdonado, un hombre que, habiendo hecho lo malo, Jesús le ha perdonado. Y cuando hablo de lo malo, no son pecados severos. Nunca he hecho nada malo en el sentido humano contra nadie. Pero cuántas veces, por temor, por ansiedad, por angustia, he dicho cosas que no debo decir, he pensado cosas que no debo pensar, he ofendido a alguien, o he hecho cosas que han ofendido a alguien sin darme cuenta. Y el Señor me recuerda al Salmo 19, perdóname de los que me son ocultos. No crea que los pastores no pecamos. Los grandes predicadores han llegado a donde están porque han reconocido que son pecadores y que solo Jesucristo es perfecto y que es a Él a quien hay que seguir. Y yo le animo, no para que me siga a mí, no para que siga una iglesia. Bueno, yo soy bautista y tengo mi fe en eso, pero creo muchas cosas de eso. Pero usted no debe seguir eso. Usted no debe seguir un grupo. No debe seguir a los bautistas ni a los evangélicos. Usted debe seguir a una persona. Esa persona se llama Jesús. Cuando usted pueda experimentar su presencia todos los días, no importa lo que los demás digan, usted va a ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios me los bendiga. La paz de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, esté con ustedes. Dios me les guarde, Dios me les proteja, y espero que este estudio les haya edificado su vida. Si tienen preguntas, al WhatsApp. Si no tiene el WhatsApp, pídamelo, yo con mucho gusto les paso el link para que puedan acceder a él, para que se puedan inscribir ustedes mismos, y allí vamos a estar pasando algunos gráficos esta semana y algunos avances de los estudios. Y si tiene preguntas en relación al estudio, envíelas. Y si no es en relación al estudio, a mi WhatsApp personal, con mucho gusto les puedo responder si lo sé. Y si no lo sé, pues hay otros pastores que me pueden ayudar y podemos entre todos aprender y crecer. Que el Señor y su gracia esté con ustedes. Dios me los bendiga. Buenas noches. Gracias por la tolerancia. Bendiciones en Cristo Jesús. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si
perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego,